Jungla, empezamos en 3, 2, 1. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Mono. Soy Orangután y esto es un podcast sobre salud, deporte, desarrollo personal y mucho más. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y máster en Readaptación de Lesiones y, como siempre digo, os agradezco muchísimo vuestro apoyo por redes sociales, por Spotify, iVoox y las otras plataformas de escucha de podcast. Me podéis dar feedback, como siempre, buscando con la palabrita Orangután, me vais a encontrar en cualquier sitio. Además, tenemos la página de Empieza Calistenia y Orangután Team, por si queréis más. Hoy os voy a contar un cuento y, como siempre digo, que me gusta que la personita se sienta a mi lado durante ese capítulo de podcast, pues hoy, es que es perfecto porque es un cuento. Entonces, si queréis incluso ponerlo para dormir, os lo ponéis para dormir. Mirad, lo voy a empezar como bien dice la mítica de los cuentos. Érase una vez un chico que se llamaba Domi. Ese chico era un chico que siempre había practicado deporte. Siempre, toda su vida. Y era un chico que se le daba muy bien ese deporte. Bueno, los deportes en general. Era un chico que jugaba a básquet y se le daba bien. Era un chico que jugaba a tenis y se le daba bien. Era un chico que corría y se le daba bien. Era un chico que jugaba a fútbol y se le daba bien. Y ese chico dijo, pues me voy a apuntar a fútbol. Porque él quería ser jugador de mayor. Jugador de Barça. Ese chico fue creciendo. Y a nivel de rendimiento deportivo iba mejorando cada día más. Era un apasionado, era brutal, hasta tenía sus libretas, apuntando los resultados de cada partido, sus sensaciones y quién había marcado gol. O sea, una pasada. Además de que él estaba todo el día practicando. En su casa, fuera de su casa, incluso a veces jugaba a juegos de deportes. Casi toda su vida se basaba en el deporte. Además, en el ámbito educativo, en el ámbito del colegio, también era un buen estudiante. Era un chico que sacaba buenas notas. Y en cuanto a relaciones personales, pues también se llevaba bastante bien con toda la gente. Era un chico que era, digamos que, tenía una buena línea para progresar en lo que se considera socialmente como éxito, ¿no? Ese chico llegó a un punto en que dejó el fútbol al cabo de mucho tiempo. Sí, porque estaba de hecho en un equipo muy destacado. Un equipo que competía al nivel máximo. Pero él se cansó. Se cansó por lo que le imponían, porque tenía mucha presión de la directiva, tenía mucha presión de los entrenadores, etc. No quería que nadie le hiciese destacar, quería destacar él por sí solo, se lo quería ganar él por sí solo y quería gestionarse él su propia evolución. Por lo tanto, él decidió dejar el fútbol y seguir con sus estudios, además de combinarlo con una disciplina nueva que poca gente conocía. Esa es la conocida, la bien llamada calistenia. ¿Calistenia? ¿Qué es eso de la calistenia? Pues siempre que se preguntaban a Domi por la calle, Domi decía, pues no sé, es eso que se hace con el propio peso corporal. Sí, yo cojo unas anillas, cojo unas barras y entreno. Y me cuelgo de los árboles y hago ejercicio con el propio peso corporal. Domi, claro, él estaba apasionado con ese deporte. Otra vez era una persona que se le daba bien también ese deporte. De hecho, a las pocas semanas te diría que se sacó el muscle up sin entrenarlo prácticamente. Pues Domi aprovechó eso y, como bien en el fútbol hizo, también se puso a competir en calistenia. Su primer año de competiciones fue brutalmente y curiosamente espectacular, porque era su primer año. Y era como, wow, Domi. O sea,
Domi fue al Campeonato de Cataluña. Y Domi en el Campeonato de Cataluña quedó segundo. Por lo tanto, se clasificó por el campeonato, en el Campeonato de España, que quedó tercero. Y dices, ostras, primer año quedar segundo y tercero. Muy bien, ¿no? Bien, analicemos la situación un poco más cerca. Domi no estaba feliz, no estaba satisfecho ni de su segundo puesto en el campeonato autonómico, ni de su tercer puesto en el campeonato nacional. Y vosotros, vistas desde la perspectiva que teníamos antes, de una visión más alejada, era como, ¿pero cómo puede ser que no esté contento? ¿No? ¿Habéis analizado su evolución? Es un chico que tiene muchos globos a su alrededor que, tanto en este deporte, en el ámbito educativo, etcétera, social, tiene un buen papel y tiene una evolución positiva, ¿no? ¿Cómo puede ser que una segunda posición y una tercera posición haga que esa persona no esté contenta? De hecho, te diría más. Domi no estaba ni mínimamente satisfecho. Domi se estaba machacando en su cabeza de ¿por qué no has quedado primero? ¿Por qué no has ganado? ¿Qué me ha faltado para quedar primero? Es curioso. Es curioso, pero si lo relacionamos con situaciones de hoy en día, tenemos el foco tan centrado en algo que para nosotros es el fin del mundo, que no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor y todo lo que hemos conseguido. Como siempre digo, la teoría de Alan Watts dice que no hay nada bueno ni nada malo. Tú algo lo puedes ver como algo bueno, pero también lo puedes ver como algo malo. Depende de tu perspectiva. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ostras, Domi quedó segundo en el campeonato de Cataluña de España. ¡Qué buena posición! Pero en cambio Domi tenía otra perspectiva, que era ¿por qué no he quedado primero? Domi siguió en su línea de intentar destacar, intentar ganar e intentar cada día superarse un poquito más. Pero llevaba una línea un poco, digamos, no sé si decir tóxica, pero podríamos llamarle una línea un poco demasiado negativa o que le presionaba mucho, porque se autoexigía muchísimo. De hecho, luego fue al Campeonato de Europa. Y en el Campeonato de Europa quedó tercero. Tercero en un Campeonato de Europa. Domi, bueno, estaba un poco más satisfecho porque, claro, como era un Campeonato de Europa era más difícil y por lo tanto, tercero en un Campeonato de Europa. Domi siguió compitiendo y fue a otro Campeonato de Europa por equipos. En ese Campeonato de Europa por equipos no le fue tan bien. Llegaron a la final, pero su equipo perdió. Y de hecho él perdió su prueba contra su rival de la selección francesa. Él se castigó muchísimo mentalmente. Encima, ese día se lesionó. Si relacionamos un poco todas estas situaciones y acontecimientos, podríamos decir que esa lesión a lo mejor no viene simplemente por un sobreesfuerzo a nivel físico, sino que viene a partir de un sobreesfuerzo a nivel mental y que su atención no estaba 100% en hacer esa competición o ese ejercicio que estaba haciendo en ese momento, sino que su atención estaba en el ganar, en el querer hacer para poder luego demostrar y demostrarse a sí mismo que lo ha conseguido. Es decir, se centraba Domi en un resultado final. Hay una frase que me gusta mucho decir, que es, no es lo que consigues al final, sino es
en quién te conviertes durante el proceso. Y es algo que la gente no entiende, porque hoy, y mira que está de moda el tema de las oposiciones, que muchas veces digo, oh, sí, estoy estudiando para sacarme la oposición, y luego ser bombero y tener un trabajo de puta madre que tenga muchos días de fiesta y trabaje poco. ¿Y ahora eres feliz mientras te sacas esa oposición? No, pero ya lo seré. La vida es caprichosa. A lo mejor cuando seas bombero, si lo llegas a ser, el día siguiente te caes de un segundo piso y te rompes la pierna. Y no puedes volver a ser bombero. Cuidado, ¿dónde está nuestro foco de atención? Y con todo esto seguimos con el cuento. Domi, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Domi se lesionó y por lo tanto tuvo que dejar de competir durante una temporada. Pero Domi quería presionarse para recuperarse antes. Él no entendía que le pudiera haber pasado eso. ¡Oh, todo! ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué me he lesionado? ¿No? Como si el universo de todos los millones de personas que hay hubiera dicho, tú, a ti te ha tocado el marrón, chaval. No me jodas. No me jodas. Que la vida es mucho más. Domi no lo entendía. Y Domi se seguía presionando. Y Domi decía, buah, es que voy a competir en ese campeonato, aunque esté lesionado. Pero ¿qué pasa? A raíz del dolor, a raíz de forzarse, al final acabó entendiendo que no podía competir, porque no rendiría al máximo y por lo tanto no podría estar a gusto con su realización de esa prueba, porque no estaba conectado ni anímicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente, ni nada mente. Ese parón le fue bien para reflexionar y para entender desde dónde lo hacía. Desde dónde lo hacía. Desde dónde hago las cosas. Lo hago desde un ego. Lo hago desde una bondad. Desde una voluntad. O lo hago desde esa vergüenza, desde ese ego. Es decir, ¿cómo vibras? ¿Vibras alto o vibras bajo? Pues Domi se dio cuenta de que todo lo que había hecho, todas sus competiciones, habían sido desde una vibración baja, desde un ego. Ego. Mítico ego. El ego es como si estuvieras en una habitación con unas paredes y no quisieras salir. Porque cuando sales te das cuenta de todo lo que hay fuera. Y eso te come por dentro. Domi, después de esa lesión, fue entrenando, o seguía entrenando, y estaba entrenando para mejorar su salud y su rendimiento, mantenerlo. Pero había hecho una evolución muy positiva. Domi, de hecho, dejó de mirarse un poco y de presionarse un poco, ¿no? Esa presión que tenía a la hora de exigirse resultados. Incluso a veces se sentía un poco por encima del hombro de algunos competidores, de alguna gente. Pero él no se sentía bien. Y durante ese parón le fue bien para darse cuenta de que no era mejor que nadie, aunque la gente se le dijera. Desde pequeño se le habían dicho. Desde pequeño, ¡oh, qué bueno que eres en esto! ¡Qué bueno eres con lo otro! Y él se lo había creído. Por lo tanto, estábamos entrando en una especie de conductismo. Pero Domi era suficientemente persona y tenía esa grandeza para darse cuenta de dónde tenía que orientar su barco. Pues Domi, después de ese parón, estuvo un par de años paradito. Sorprendentemente, había un campeonato de España y un campeonato de Europa de calistenia el siguiente año. Y sorprendentemente,
¿Sabéis quién se presentó? Sí, nuestro amigo Domi. Domi dijo, voy a competir. Pero era curiosa su actitud, porque decía, va, voy a competir. Y de hecho, hablaba a veces con colegas y era como, no, yo voy a competir, sí, pero es que va, es gente muy buena. Va gente muy buena. Y no era como, mierda, me ha tocado en el grupo con el mejor. No podré quedar en buena posición. Cuidado. Esto es un cambio de perspectiva también. No me ha tocado con el, o sea, me ha tocado con el más bueno, qué putada. No, no. Voy con gente muy buena. ¿Cuánto voy a aprender? Es totalmente diferente la percepción. Pues Domi fue al campeonato de España y lo ganó. Domi fue al campeonato de Europa y en su categoría estaba el campeón del mundo y el campeón de Europa. Domi ganó ese campeonato también. En ese año, Domi quedó campeón de España y campeón de Europa en su categoría de calistenia con fuerza, de fuerza. Curioso, ¿no? Cuando menos presión se ponía Domi y cuando más a gusto estaba con lo que hacía, mejores resultados tenía. Y ahí voy a relacionar lo que he dicho antes. ¿Dónde está tu atención? La atención de Domi estaba en el momento de cada situación. Es decir, si Domi estaba calentando antes de la competición, estaba centrándose en activar su cuerpo de la mejor manera posible. Si Domi estaba hablando con un competidor, estaba intentando aprender lo máximo posible de ese competidor. Escucharle, disfrutar. Esa persona era la más importante de su vida en ese momento, porque era con la única que estaba compartiendo ese segundo de tiempo. Y cuando Domi estaba haciendo sus dominadas, Domi estaba solo intentando traccionar y hacer la máxima fuerza hacia arriba para levantar ese peso arriba. Domi había conseguido hacer récord personal en dominada, récord personal en muscle up, récord personal en fondo, récord personal en sentadilla. ¿Sí? Fijaos cómo cambia la situación. Cuando tu foco de atención está centrado en un ganar, sorprendentemente, incluso sorprendentemente para el atleta, esa persona tira menos. ¡Wow! En el campeonato de Cataluña y de España ese primer año, Domi decía, ¿pero por qué he tirado tan poco? ¿Cómo puedo haber tirado tan poco? Podría haber tirado mucho más. Y en cambio, cuando menos se lo esperaba, en esos campeonatos de España y de Europa del último año, Domi se había sorprendido de que había tirado más de lo que esperaba. ¿Sabéis cómo afrontó el haber ganado el campeonato de España y de Europa? Domi, con total indiferencia. Porque al éxito y al fracaso a esos dos impostores, trátalos con la misma indiferencia. Si Domi hubiera decidido, soy el puto amo, he quedado campeón de esto, campeón de lo otro, Domi se hubiera puesto por encima del hombro de mucha otra gente. Y eso es vibrar desde el ego. Puedes valorar, obviamente, puedes estar contento porque has ganado eso, pero cuidado desde dónde lo haces. De hecho, Domi, cuando salió de ese campeonato de Europa, se fue con el coche y se sentó durante unos minutillos en el coche con su copa, con sus medallas, contento, ilusionado, y de golpe se echó a llorar. Se echó a llorar no por la emoción de haber ganado, sino por la emoción
de en quién se había convertido durante ese proceso. No es lo que consigues, sino en quién te conviertes durante ese proceso. A Domi encima, en el año que se lesionó, un médico le había dicho que no podría volver a competir ni hacer nada de lo que hacía. Y Domi, en vez de juzgar y decir, esto va por ti, médico, mira lo que he conseguido, Domi se centró simplemente en su progreso personal y en su voluntad, en la acción constante para ser mejor cada día, ser mejor persona y ser mejor atleta. Más que ayer, menos que mañana. A día de hoy, Domi ya no compite. Pero no compite simplemente porque no le apetece. Podría competir y competiría vibrando altísimo. Desde la bondad, desde la voluntad y desde la grandeza. No es malo competir, siempre que no lo hagas desde el ego y la vergüenza. Y este cuento se va acabando. Y se me eriza la piel. Porque, ¿a que no sabéis qué es lo mejor? Que Domi soy yo. Un abrazo, Jungla. Piel de gallina y casi llorando.